Hablemos más del árbol de selección, ¿sí? El árbol de selección es esa herramienta esa ventana que hemos abierto en la cual podemos ir despejando algunos elementos, ¿sí? Y podríamos ir viendo la estructura de nuestros archivos. En este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a aislar las columnas del piso 1. Para ello, me voy al proyecto, ¿sí? Y tengo varias especialidades. En el árbol de selección, yo puedo ir seleccionando una por una, ¿no? La arquitectura, las eléctricas, sanitarias. Cuando yo las selecciono, se ponen en azul. Por ejemplo, las estructuras son este archivo es-hof. Si yo las despliego, voy a tener los elementos ordenados por cada nivel. Por ejemplo, los elementos del primer nivel. Si yo despliego, voy a tener, por ejemplo, los elementos de los pilares estructurales, que son las columnas, que yo puedo desplegar y puedo ver las familias y los tipos. Si recuerdan, ¿no? Yo tenía muchísimos elementos, por ejemplo, en el segundo nivel, que es la cota de 325, y ahí tengo mis elementos de columnas. Fíjense que solamente me selecciona los elementos columnas. En la pestaña de inicio, sí, aquí en la pestaña de inicio, ustedes tienen un grupo llamado visibilidad, ¿sí? Y hay un botón muy curioso que se llama ocultar no seleccionados. Si ustedes le hacen un clic teniendo seleccionado las columnas, le dicen ocultar no seleccionados y le dan escape, fíjense, van a tener únicamente las columnas, en este caso, las columnas del segundo nivel de el proyecto estructural. ¿Listo? Entonces podría aislar cualquier clase de elementos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo regreso a la visualización anterior? Aquí en mostrar todos, yo le digo mostrar todos, va a volver a mostrarme todo el proyecto, ¿sí? Y yo podría aislar, por ejemplo, las escaleras, ¿no? Y le digo ocultar no seleccionados y me muestra únicamente las escaleras. Le digo mostrar todos, podría agarrar los elementos eléctricos y podría ver solamente los tubos del segundo nivel. Le digo ocultar no seleccionados y me muestra únicamente los tubos. Entonces, cuando aprendamos a utilizar muy bien el navegador de proyectos, se va a hacer mucho más fácil los esquemas de visualización. Mucho más fácil de lo que lo hacíamos en Revit, porque en Revit era un poquito más complicado. ¿Listo? Así que por favor aprendan a utilizar el navegador de proyectos y estas dos primeras funciones que se llaman ocultar no seleccionados y mostrar todos.